Hola, mi nombre es Cecilia Ferrari. Voy a contar un trabajo que hicimos con Raquel Crescimbeni, el cual trata el caso límite de la transformada de Hilbert ergódica multiparamétrica en el sentido Cesaro. Para eso daremos una breve introducción, después definiremos estas transformadas uniparamétricas y multiparamétricas clásicas y en el sentido Cesaro y veremos las conclusiones que obtuvimos de este trabajo. Entonces, la teoría ergódica estudia el comportamiento de sistemas dinámicos y para analizar el comportamiento promedio de observaciones de un sistema a medida que avanza el tiempo, se estudian los promedios ergódicos, los cuales se definen de esta manera y fueron estudiados por Martín Reyes y de la Torre en un artículo del 88. Y se puede ver que estudiar la convergencia de estos promedios es equivalente a estudiar la convergencia Cesaro-0 de la sucesión T sub n de f. En el caso de estudiar la convergencia Cesaro-beta de la sucesión T sub n de f, podemos definir los promedios ergódicos Cesaro de esta manera, ¿sí? Que fueron estudiados por Bernardis, Martín Reyes y Sarrión Gavilán, donde acá aparecen estos números, que son los números de Cesaro, definidos de esta manera. Cuando uno quiere estudiar la convergencia de estos promedios, es usual estudiar el comportamiento del operador maximal asociado, que se define de esta manera, y la convergencia en algún subespacio denso donde este operador resulta acotado. En este caso, este operador está acotado en LP para P mayor que 1 sobre 1 más beta y en el extremo es de tipo débil restringido, lo cual significa que el operador verifica esta desigualdad, que también es equivalente a decir que el operador es de tipo débil sobre funciones características. También se pueden definir los promedios ergódicos multiparamétricos que fueron estudiados por Dunford-Schwarz en un artículo en el 58, ¿sí? Que se definen como composiciones de K promedios uniparamétricos, ¿sí? Y en el caso Cesaro los estudiamos con Bernardis y Crescimbeni y se definen de esta manera donde aparecen estos productos de los números Cesaro. Bien. Entonces, Kotler se propuso estudiar la convergencia de la suma parcial h sub n de f, definida de esta forma, que nos conduce a estudiar la sumabilidad Cesaro-0 de la transformada de Hilbert ergódica, es decir, la convergencia de esta serie. Entonces, en este trabajo nos planteamos estudiar otro tipo de sumabilidad, esto es la sumabilidad Cesaro-beta de la sucesión h sub n de f. Para eso, lo que hacemos es considerar un espacio de medida sigma finito, T un operador lineal invertible, se define la transformada de Hilbert ergódica de esta forma, y esta transformada fue estudiada por Kotler en el 55, donde el operador que considera viene dado por una transformación puntual que preserva la medida. Sato lo generaliza este trabajo, ¿sí? Considera otro tipo de operadores, y luego Bernardis, Martín Reyes y Sarrión Gavilán generalizan aún más este resultado cuando consideran el caso Cesaro. Entonces, concretamente, el resultado de Sato dice que si tengo un operador lineal positivo invertible sobre LP con P entre 1 e infinito, tal que las potencias de T están uniformemente acotadas en norma P, entonces obtiene la acotación de este operador maximal y por lo tanto la existencia de la transformada de Hilbert en casi todo punto y en norma LP. En el caso extremo, considera ahora un operador de Lamperti sobre L1, ¿sí? Tal que las potencias de T están uniformemente acotadas en norma 1 y en norma infinito. Con estas condiciones, obtiene también la existencia de la transformada de Hilbert ergódica en casi todo punto y para toda función del L1. En el caso de la transformada de Hilbert ergódica multiparamétrica, uno quiere analizar su existencia y la cual se define de esta manera, donde tenemos composiciones del caso uniparamétrico. Para esta transformada lo que obtuvimos fue, considerando operadores invertibles sobre LP con P entre 1 infinito, que conmutan entre sí, que tienen las potencias uniformemente acotadas en norma P, la acotación del operador maximal asociado, ¿sí? En LP para P entre 1 infinito. Y la existencia saldrá como caso particular del caso Cesaro que estudiaremos más adelante. En el sentido Cesaro, entonces, la transformada de Hilbert ergódica se define de esta manera, donde las truncaciones son las que habíamos visto antes, y aparecen esos números de Cesaro, y fueron estudiadas por
Bernardis, Martín Reyes y Sarrión Gavilán en el caso que P esté en este rango, entre 1 sobre 1 más beta infinito, ¿sí? Consideran T un operador de Lamperti sobre LP, tal que el módulo de T definido de esta manera se cumpla esta condición. Entonces, en este rango de P obtienen la existencia de la transformada de Hilbert ergódica en el sentido Cesaro. En el extremo, ¿sí? El resultado ellos prueban que no es válido, ¿sí? Que no se verifica para F en LP con P igual a 1 sobre 1 más beta. Sin embargo, obtienen un resultado positivo en un espacio de Lones, el cual está definido de esta forma, ¿sí? Entonces, el resultado que obtienen es que si tengo un operador de Lamperti inversible sobre LP, que el P en este caso es 1 sobre 1 más beta, ¿sí? Tal que se verifican estas dos acotaciones. Fíjense que tenemos la acotación uniforme en norma infinito de las potencias de T y la acotación en norma 1 de estos promedios. Entonces, obtienen la existencia de la transformada de Hilbert uniparamétrica en el sentido Cesaro para funciones en ese espacio de Lorentz. Bien, algunas observaciones son las siguientes. Sato muestra que en el caso uniparamétrico el resultado no es cierto, ¿sí? Sin esta condición que las potencias de T estén uniformemente acotadas en norma infinito. Y por otro lado, las hipótesis en norma 1 que presentan en el caso extremo Bernardis y Martín Reyes implican la condición que tenía Sato en su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, generalizan el trabajo de Sato. Entonces tenemos la existencia con los resultados de Bernardis y Martín Reyes, obtenemos la existencia de la transformada de Hilbert ergódica Cesaro para LP con P mayor que 1 sobre 1 más beta y en el extremo en este espacio de Lorentz. Bien, entonces ahora lo que queremos hacer es estudiar esta existencia de la transformada de Hilbert ergódica multiparamétrica en el sentido Cesaro, que es estudiar este límite que está acá. Bien, entonces obtuvimos este resultado para P en este rango, ¿sí? Ya lo hemos presentado anteriormente, pero para que quede autocontenido este trabajo es que lo ponemos acá. Para P, entonces, en este rango donde el beta estrella es el mínimo de todos los beta sub i, ¿sí? Y los operadores T verifican que están uniformemente acotados en norma P, se obtiene la acotación del operador maximal y, por lo tanto, la existencia de la transformada, ¿sí? Para demostrar 2i, lo que uno hace es, bueno, se sabe la acotación en LP en este rango, ¿sí? Lo que uno hace es buscar cuál es el denso adecuado que nos permite obtener la convergencia de las truncaciones. En este caso es este que está acá, donde G y H son funciones del LP, G es invariante por la transformación T1 y H es una función simple. Entonces obtenemos convergencia de las truncaciones en ese espacio y por lo tanto obtenemos la existencia de la transformada de Hilbert. Bien, entonces lo que nos preguntamos ahora es qué pasa en el extremo, ya que sabemos que no vale para funciones en LP, ya que el caso monoparamétrico no valía, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es considerar un nuevo espacio que nos va a servir. Este nuevo espacio es un espacio de Orlik-Lorentz, el cual se define para una función omega decreciente que va del cero infinito al cero infinito, localmente integrable, tal que verifica esta condición. Vamos a considerar también una función de Ian, que es una función que verifica esas condiciones, de manera de poder definir este funcional, ¿sí? Y con este funcional podemos definir el espacio de Orlik-Lorentz de esta manera. Notemos que si omega es una constante, entonces este espacio es el espacio de Orlik, y para phi igual a t a la p y omega de esta forma, tenemos el espacio de Lorentz conocido. Por lo tanto, el espacio particular que nosotros trabajamos va a ser omega igual a una potencia de t de esta forma. Estas funciones de Ian, vamos a poder definir este funcional y entonces obtenemos este espacio de Orlik-Lorentz, el cual es un espacio de Banach con esta norma de Luxemburgo. Bien, entonces el resultado principal es este que tenemos acá. Consideramos los beta sub i entre menos 1 y 0, beta estrella el mínimo, y vamos a suponer que existen m números beta sub i donde se alcanza ese mínimo. Consideramos operadores de Lamperti invertibles,
sobre el L1 sobre 1 más beta sub i, que conmutan entre sí, tal que el módulo de cada t sub i verifica estas condiciones. Entonces obtuvimos la acotación del operador maximal de esta manera, y con la acotación esta obtuvimos la existencia de la transformada de Hilbert multiparamétrica en el sentido Cesaro para toda función que está en este espacio de Lorentz particular. Bueno, la acotación, digamos la demostración del inciso 2i sale rápidamente porque sabemos la existencia para funciones del LP con P en este rango. El denso que consideramos es el LP intersección, este espacio de Orlik-Lorentz, el cual es denso en este espacio, ya que las funciones simples lo son. Y con la acotación del operador maximal asociado, del inciso I, obtenemos la existencia de la transformada. Entonces ahora nos vamos a enfocar en tratar de demostrar que el operador maximal verifica la condición I. Entonces, primeramente lo que hacemos es realizar una acotación puntual de este operador maximal, y fíjense que tenemos tres términos. En el primero que tenemos composiciones de maximales, el segundo que tiene composiciones de maximales con los H estrella, ¿sí? Y el último que es el maximal asociado a la transformada de Hilbert multiparamétrica clásica. Entonces lo que vamos a analizar y mostrar es que cada uno de estos tres términos verifican la acotación del operador que necesitamos, del H estrella. Bien, entonces vimos que este operador está acotado en LP para P entre 1 e infinito, por lo tanto es de tipo débil restringido y por lo tanto verifica la condición I. Bien, para acotar el término que tiene todas las maximales, recordemos que estas son las maximales asociadas a los promedios Cesaro, ¿sí? Uniparamétricos. Entonces, estas maximales son de tipo débil restringido 1 sobre 1 más beta sub i y están acotadas en el L infinito, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este teorema que hicimos con Bernardis y Crescimbeni, ¿sí? Que nos permite obtener la acotación de la composición de estos operadores de esta manera, que es la que necesitamos, ¿sí? Y esto se puede hacer nuevamente porque estas maximales están acotadas en el L infinito. Por lo tanto, este término ya lo tenemos acotado. El que nos dio más trabajo es este último, donde tenemos composiciones de maximales con composiciones de los H estrella, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reagrupar los términos de valga la redundancia, los términos de la siguiente manera. Vamos a considerar el operador S, que son las composiciones de las maximales hasta el orden K-L-1, y la última maximal la reagrupamos con los maximales H estrella asociados a los operadores T. Y a ese lo vamos a llamar T. Entonces, en el caso de las maximales, aplicamos el mismo resultado que antes, nada más que ahora el mínimo de los beta sub i lo llamamos beta tilde, ¿sí? Y se considera entre 1 y K-L, que es el orden de las maximales que tenemos acá. Bien, para acotar este término T, lo que sabemos es que la maximal es de tipo débil restringido QQ para este rango de Q, ¿sí? Cada H estrella es de tipo fuerte PP, y entonces utilizamos otro resultado de composición de operadores que hicimos con Bernardis y Crescimbeni, que tenemos dos operadores, uno que es de tipo débil restringido P0, P0, y T que es de tipo débil restringido P1, P1 y P sub 2, P sub 2, y P0 está en el medio de ellos. Entonces la composición resulta de tipo débil restringido P0, P0, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que esta composición es de tipo débil restringido QQ para Q en este rango. Bien. Ahora, entonces nos quedó el operador S, que estaba acotado de esta manera, y el operador T, que es de tipo débil restringido. Y lo que queremos ver es qué pasa con la composición. Entonces acá utilizamos otro teorema que tenemos, que hicimos con Bernardis y Crescimbeni, donde tenemos un operador S que verifica la condición que aparece acá arriba, donde el P es 1 sobre 1 más beta tilde, y otro operador, este era el operador S, un operador T, que es de tipo débil restringido QQ para algún Q mayor que P por M más 1 y para Q igual a P. Entonces, fijémonos, en el
T es de tipo débil restringido para toda la parte esta que está azul, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que se cumple para P igual a Q, ¿sí? Y sabemos que existe un M tal que se verifica para algún Q que está de este lado, ¿sí? Que sea mayor que P por M más 1. Por lo tanto, tenemos nuevamente la acotación de la composición. Acá debería estar el beta tilde, pero como el beta estrella es el mínimo de todos los beta sub i, podemos agrandarlo y poner el beta estrella, y las phi, por la forma que tienen, podemos pasar directamente a la phi sub m-1, que es la que necesitamos. Por lo tanto, en este trabajo mostramos que la transformada de Hilbert uniparamétrica en el sentido Cesaro, por los resultados de Bernardis, Martín Reyes y Sarrión Gavilán, existe, digamos, en LP para P en este rango, ¿sí? Y en el extremo existe para toda función en este espacio de Lorentz. Y en el caso multiparamétrico, probamos que existe en LP para P mayor que 1 sobre 1 más beta estrella, que era el mínimo de todos los beta sub i, y en el extremo resulta acotada para este espacio de Lorentz particular, ¿sí? Existe para este espacio de Lorentz particular. Y con esto finalizamos la charla. Muchas gracias.